El comentarista talmúdico, el sabio Maharsha, presenta dos clasificaciones de los sueños en su obra Hidushei Agadot. En Berajot 3a los clasifica según la parte de la noche en que se manifiestan los sueños. En Berajot 55b los clasifica según la naturaleza de los sueños e incluso plantea que las dos clasificaciones se articulan entre sí, no necesariamente van separadas o desligadas la una de la otra. En ambos casos clasifica los sueños en tres tipos. En el Talmud Berajot, folio 3a, dice lo siguiente, abro comillas: hay vigilias en el cielo y hay vigilias en la tierra. Como expone Rabbi Eliezer, hay tres vigilias en la noche. La noche se divide en tres partes. Cada una de ellas tiene una señal. La señal de la primera vigilia es asno que rebuzna. La señal de la segunda vigilia es perro que ladra. La señal de la tercera vigilia es cuando la gente comienza a despertarse, bebé que se alimenta de su madre y la mujer que conversa en intimidad con su esposo. Cierro comillas. Esas palabras del comentarista Maharsha las explica diciendo que la señal de la primera vigilia, el primer tercio de la noche, es Hamor Noer en la lengua original, en el hebreo, y el significado de Hamor Noer es asno que rebuzna, que también puede leerse como la materia, lo físico, se revuelve. A esta clase pertenecen los sueños que aceptan más de una interpretación, como los de Abaye y Rabá, que expone el Talmud, presentaron ante el interpretador profesional Bar Edia. Estos sueños, si no son interpretados, aunque sean potencialmente buenos o malos en la práctica, no tendrían ningún efecto, ni bueno ni malo. A este tipo de sueños se refiere el Talmud cuando expone: un sueño que no se interpreta es como una carta que no es leída. Ya eso lo explicamos en esta lista de reproducción, Secretos de los Sueños, que es donde está este shiur. A esto se refiere la declaración de Rabbaná de que la realización de los sueños sigue la boca del intérprete, es decir, depende de la interpretación de quien interpreta el sueño, así será. A estos sueños el Talmud los llama sueños vanos, porque los sueños por sí mismos carecen de valor, solo la interpretación es la determinante. Ya esto se explicó y nos explayamos en esto aquí en esta lista de reproducción. El sabio Maharsha, en esta obra mencionada ya, Hidushei Agadot, Berajot 3a, dice que los sueños que uno experimenta en esta etapa, que es la primera vigilia, el primer tercio de la noche, están marcadamente influenciados por estímulos físicos, por estímulos psicológicos, por los alimentos que la persona haya ingerido antes de retirarse a dormir y eso, ¿sí? Por los pensamientos que haya tenido, por las acciones durante el día que se revuelven en la estructura mental del ser. Y estos interfieren en la simbología del sueño. En Berajot 55b, este mismo comentarista dice que los sueños son inducidos por las fuerzas negativas denominadas Shedim, Mazikim o demonios. Ahora, hablamos de tres vigilias. La señal de la segunda vigilia, el segundo tercio de la noche, es perros que ladran. Y esto alude a las fuerzas donde se originan los sueños. En la primera clasificación, Berajot 3a, Maharsha dice que las fuerzas que dan origen a los sueños, fuerzas inductoras, son las que el Talmud denomina demonios, ¿cierto? Ya lo dije. Mientras que en la segunda clasificación, Berajot 55b, dice que las fuerzas que originan los sueños son las constelaciones celestes. Independientemente de esto, los sueños son casi literales en la segunda vigilia. El símbolo es muy afín a la realidad. Los sueños que se tienen en la segunda vigilia son casi literales, ya va a depender de las habilidades del soñante, ¿no? En cuanto a soñar, en los talentos que tenga o en la forma en la que sueñe. Y tienen una determinada interpretación que claramente es la más adecuada.
se cumplirán independientemente si se les interpreta o si no se les interpreta. Y si pueden ser considerados sueños positivos o negativos, buenos o malos, por derecho, independientemente de si se les interpreta para bien o si se les interpreta para mal. La interpretación que se le dé puede modificar el sueño de positivo a negativo o de negativo a positivo. Estamos hablando de la segunda señal, la señal de la segunda vigilia. El Talmud dice que lo ideal sería darle al sueño un sentido positivo, por supuesto, para que se realice positivamente, y debe hacerse inmediatamente antes de que aflore en la mente el sentido negativo del sueño. Entonces, la persona tiene un sueño en la segunda vigilia. Ese sueño se va a dar, va a suceder casi literalmente, se interprete o no se interprete. Lo ideal sería interpretarlo positivamente, porque también hay un plus, por decir así, que es que si se interpreta positivamente, cambia en caso de haber sido negativo. Y como en esta señal de la segunda vigilia sucederá el sueño casi literal, si es un sueño en lo casi literal negativo y se interpreta de forma positiva, pues se puede cambiar el transcurso de eso que suceda. Rabbi Israel Baal Shem Tov, que es el padre de la escuela mística, enseña una máxima muy simple, y es: piensa bien y estará bien. La señal de la tercera parte de la noche, que es ¿cuál? Esa parte en la que ya está próxima el alba, ¿sí? Es la pureza de la mujer amamantando al niño, que simboliza la pureza del que absorbe sabiduría de la Torah. Como quien come, como quien se nutre de los manantiales, así como lo hace un bebé de su madre. Simboliza también la conversación de la mujer con su esposo en la intimidad. Y esto alude a la conversación de la persona con el Eterno, la meditación. En esa etapa la mente está libre de interferencias. El proceso digestivo ya ha terminado, porque fue el día anterior, la noche anterior. Así que la mente no se ve afectada por estímulos físicos, que son propios de los sueños, de hecho, de la primera parte de la noche. Las fuerzas físicas y espirituales negativas ya dejaron de actuar. Que de hecho en el canal también está el shur del Shulchan Aruch de las 3 vigilias que tienen los malajim, ¿no? Y de hecho ya en la tercera parte de la noche, próxima al alba, el alma está dispuesta a entregarse a la intimidad con el Creador. Los sueños que se experimentan ya cerca al alba, tanto sean proféticos o sean espirituales, tienen una sola interpretación posible. No pueden ser alterados ni pueden ser influenciados por ninguna otra interpretación que no sea la que les cabe, la que corresponde, ¿sí? Excepto si se trata de sueños negativos, que las predicciones pues pueden modificarse aún por medio del retorno a la senda del Eterno y por medio de las acciones de bien. A este tipo de sueños corresponden los sueños con unos simbolismos específicos. Por ejemplo, un camello en un sueño sugiere rectificación, salvación. Esto está en Talmud, Ferajot, capítulo 9. De la misma manera es el caso del sueño del patriarca Jacob, el caso de los sueños de Yosef, los sueños del faraón. Estos son los sueños que se presentan hacia el final de la noche, antes del alba. Son sueños inducidos por Malach Gabriel. El ángel divino, como tales, son portadores de mensajes de lo alto, de una dimensión que trasciende lo corporal, ¿no? Trasciende lo corporal. En la obra Ma'amarei Admur Azaken, en el apartado Halomot, que significa sueños, Rabbi Shneur Zalman de Liadi explica que estos sueños provienen de la esfera de lo metafísico, un nivel que trasciende del plano de lo emocional, de lo racional. Los mensajes que portan estos sueños son únicos, son mensajes invariables, son mensajes inequívocos y no se prestan a ser modificados por interpretaciones de alguien. Estos sueños son los que sistémicamente se materializan en la práctica, ¿sí? Obviamente tienen la concordancia con la simbología de cada sueño en particular. Eso no cambia. La parte de la noche en que se visualiza el sueño refleja el valor del sueño.
Ese valor se incrementa progresivamente desde el primer tercio de la noche hasta el tercer tercio de la noche, que es el próximo al alba. Es decir, miren, cuanto más temprano en la noche experimentemos el sueño, es de menor valor ese sueño. Mientras que cuanto más tarde en la noche, cercano al alba, experimentemos el sueño, ese sueño es de mayor valor. Hasta que los sueños de mayor significación y mayor sentido son los que experimentamos hacia el final de la noche, ¿sí? Esa parte del previo al alba. Esto es lo que expone el gran sabio talmudista del siglo XVI, Maharsha. Los maestros de la sabiduría interior de la Torá enseñan que el alma consta de 5 niveles. Esto lo hemos hablado insaciablemente en el canal: Nefesh, Ruach, Neshama, Hayá y Ejidá. Bueno, el Nefesh sabemos que es esa parte del alma de la vitalidad física. Se manifiesta en el hígado, tiene esa relación con el hígado, con la fuerza de gravedad. El Ruach es esa alma emocional, se revela en el corazón, en el Lev. La Neshama es el alma racional, se revela en el cerebro, ¿no? Moaj. Hayá es el alma de vida espiritual, mientras que Yehidá es el alma que establece la unión con el Creador. De ahí ese nombre precisamente, significa unidad. Estos dos últimos niveles, Hayá y Yehidá, se diferencian de los primeros 3 en que no se embisten en el cuerpo. Esos niveles de alma no están dentro del guf, dentro del cuerpo, sino que permanecen en su raíz, en lo alto, en el mundo espiritual. Los sueños de la primera parte de la noche, que están dominados por los estímulos físicos, por los estímulos psíquicos, se revelan a través del espíritu vital, del nefesh. Los sueños de la segunda parte de la noche, que son los sueños ya de carácter emocional, se revelan a través del ruach. Mientras que los sueños superiores, los más significativos, los de la tercera parte de la noche, cercanos al alba ya, son más de carácter con nebuá, de carácter profético, premonitorio, y se experimentan en la tercera parte de la noche, ¿sí? Se revelan a través del alma racional. La neshama es, como les digo, una forma sencilla, por decir así, de contactar con nuestra neshama. Las personas que sueñan ya próximos al alba, antes de despertarse, esos sueños son más proféticos, esos sueños tienen mayor nivel de nebuá y se revelan a través de la neshama. Estamos obteniendo a través de esos sueños información de nuestra neshama. Y en cuanto a la estructuración y la forma de manifestación, los sueños pues pueden ser de 3 tipos también. Pueden ser sueños literales, pueden ser sueños simbólicos y pueden ser sueños alegóricos. Los sueños literales, como su propio nombre lo dice, lo indica, son los que se manifiestan de forma literal, tal cual son, y como tales no requieren de interpretación, ¿sí? Esa interpretación, de hecho, es la propia imagen del sueño. Lo que está en el sueño, eso pasa, ¿sí? Literal. Y ese sueño, por ejemplo, podríamos meter aquí en esta categoría o en este tipo de sueño literal el sueño de Abimelech, el rey de Gerar, cuando el Eterno se le reveló en un sueño advirtiéndole que se abstuviera de hacer daño alguno a Sará. Los sueños simbólicos son esos que se presentan mediante símbolos, ¿sí? Símbolos que hay que interpretar. A veces esos símbolos pueden tener una única interpretación y otras veces pueden tener diferentes interpretaciones, y esto puede atribuirle subjetivamente el interpretador o el mismo soñante y transforma de ese modo el significado específico del sueño y de ese soñante en particular. Y es el ejemplo de los sueños de Yosef, de los sueños del maestro de coperos, de los sueños del maestro de panaderos, de los sueños del faraón, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en estos sueños simbólicos aplica la ley de analogía, la ley de correspondencia. Entonces, cuando una persona sueña con una casa, normalmente en los sueños, las personas buscan su origen, ¿no? Buscan su hogar, van a su hogar en los sueños. Usted, por ejemplo, bueno, ya esto es como muy avanzado en tema de los sueños, pero una persona que quiera entrar en los sueños de alguien debe saber, por ejemplo, en qué casa vivió esa persona. Conocer esa casa, ubicarla, ¿sí? Conocer esa casa, porque muy probablemente si busca esa casa en sus sueños, en el de usted, por decir así, podrá acceder a los sueños de esa persona, si en sus sueños sabe encontrar
esa casa, pero esa casa real, ¿no? La casa de la infancia, esa casa que fue considerada el hogar para esa persona. Muy probablemente usted, si quiere entrar en los sueños de alguien, puede buscar esa casa y entrará más fácilmente a los sueños de esa persona, porque las personas en los sueños buscan su hogar. En cuanto a los sueños alegóricos, son los que presentan una situación que puede compararse o se puede relacionar con otra situación, ¿sí? Esa otra situación consta de elementos similares, por eso se pueden comparar. Es, por ejemplo, el caso de los sueños de Nabucodonosor, el rey de Babilonia, interpretados por el profeta Daniel. Entonces, mientras los sueños simbólicos transmiten el mensaje por asociación de conceptos, y esto, por ejemplo, entonces, cuando una persona sueña con una casa, su casa, la que fue su hogar desde infancia y la que consideró su hogar, como vea esa casa, como esté esa casa, así está esa persona espiritualmente, ¿sí? De pronto no tiene la conciencia la persona de que está así, averiada, con fisuras y en la parte espiritual, pero así como usted ve la casa, así está usted espiritualmente. Entonces eso le está revelando algo, ¿sí? En los sueños no podemos hacer justicia, porque la justicia en los sueños es un espejismo. De los sueños no podemos pretender obtener sabiduría, eso no está por ahí. Pero revelación sí, eso sí hace parte del mundo de la ensoñación, del mundo onírico, completamente. Los sueños alegóricos transmiten el mensaje por similitud. Aquí ya no hablaríamos de la ley de correspondencia, por ejemplo, la casa corresponde a la persona, un vehículo corresponde a la persona, el caballo que corresponde a la persona, sino que hablaríamos de una ley de analogías, porque en los alegóricos, en los sueños de nivel alegóricos, pues se transmite el mensaje es por la ley de analogías. Estas leyes, si quieren saber cuál es la ley de analogía, cuál es la ley de correspondencia, cuál es la ley, eso ya se explicó en los primeros shiurim de esta lista de reproducción, Secretos de los Sueños. Recuerden, pedir fe, esperanza y caridad, porque lo demás es lo de menos. Secretos del cielo.